minuto. Muy buenas noches a todos los asistentes, los alumnos que en este momento ya están conectados con nuestra sesión. Bienvenidos a nuestro café tutorial de logística y distribución con el profesor Carlos González. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias, profe. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias. Bueno, los alumnos que ya están conectados, les recordamos que este es un formato de pregunta-respuesta. Al correo que se envió no llegó ninguna pregunta, entonces en este momento pueden hacer sus preguntas al audio, levantan la manito para cederles la mano o pueden escribir al chat sus inquietudes para que el profesor pueda resolverlas. Bueno, tenemos ya en este momento 7, 8 participantes. Omar Camilo levanta la mano. Dinos, Omar, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Profe, una consulta respecto a los talleres que hicimos en clase. ¿Hay alguna retroalimentación con lo que le enviamos? Yo les voy a enviar por la misma lo habitual al que me envió el taller, le voy a enviar los comentarios. No, vale, perfecto. Mil gracias. Ok, Camilo, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Juan Carlos Hernández, sigue. Profesor, más con una pregunta de complementación. Digámoslo así, durante la clase vimos algunas herramientas para hacer distribución a nivel local por ciudades, digámoslo así, en la propia ciudad. Sí. Digamos, en cuanto a su experiencia o conocimiento, ¿existen software que se encarguen de hacer ese tipo de distribución dentro de la ciudad? ¿Y cómo funcionan? No sé si de pronto fui claro con la pregunta. Sí, sí, efectivamente, pues esto se puede hacer con software. TMS, los puedes buscar por TMS. Espérate un momentico, yo miro una cosa. Estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Mira, entonces, efectivamente esos softwares son TMS, se llama Transportation Management System, y uno puede hacer tanto ruteo como digamos la matriz de ERP que nosotros corrimos en Excel, se puede hacer con esos, asistido por ese tipo de software, ¿no? Generalmente los compran empresas de transporte o lo puede comprar uno el módulo para la empresa, dependiendo del sistema de información que maneje. Por ejemplo, hay un módulo para SAP. Entonces, si una empresa tiene SAP, puede adquirir ese módulo para gestión de flota y distribución. Pero sí, generalmente tú lo puedes buscar ahí por Transportation Management System o Sistema de Gerenciamiento de Transporte o de Gestión de Transporte. Sería lo equivalente a un WMS en almacenamiento, pero esto es para transporte. Y bueno, hay soluciones, dependiendo de la solución, dependiendo de, digamos, de la complejidad de la flota que uno necesita en la empresa donde está, pues habrá unas más económicas y habrá ya pues unas más avanzadas que están sobre plataformas SAP, Oracle, ¿cierto? O habrá unas pequeñas, digamos, uno tiene 3 camiones para distribuir, ¿no? Pues no necesita invertir 200 millones de pesos en eso, ¿no? Habrá una solución, digamos, como a la medida, pero eso sí ya es algo específico, hay que entrar a mirar cuáles son las necesidades de la empresa, cómo se va a beneficiar, qué es lo que necesita, ¿sí? Pero así lo puedes buscar por TMS o Sistema de Gestión de Transporte. Listo, profe. Muchas gracias. Bien, claro. Sí. Ok. También pueden elaborar sus preguntas al chat. Mientras los compañeros se animan a hacer sus preguntas,
Aprovecho para invitarlos. Mañana tenemos un webinar, está abierto al público. La invitación la pueden encontrar en el grupo de gerencia de proyectos de Facebook o en LinkedIn y se llama Liderazgo Sistémico, para que por favor, si cuentan con el tiempo, asistan o puedan invitar a otras personas que estén interesadas. Y mientras los alumnos o los estudiantes se animan, profe, no sé si usted quiera hacer énfasis en algún punto específico del módulo. No, como nos queda pendiente una clase, les voy a contar qué vamos a hacer en esa clase. O sea, vamos a hacer un ejercicio relacionado con los cuellos de botella, que fue lo que vimos la última vez, ¿cierto? Lo vimos en una película. Vimos en una película a ver. Yo les adelanto un poquito, les voy a adelantar un poquito de este tema para que estén preparados. Ok, perfecto, profe. Vamos a tener 5 máquinas en ese ejercicio. Esto es un ejercicio para identificar cuál es el cuello de botella y cómo lo vamos a solucionar, ¿no? Es un problema como de almacenamiento. Va a tener 2 partes, entonces más o menos pues voy a tener 5 máquinas acá, una que envasa, una que etiqueta, una que produce tapas, empaques y una máquina para hacer jugo. Cada una con su producción por hora, su costo de almacenar un envase, una etiqueta, una tapa y un empaque, y una demanda nacional que era la que teníamos en el ejercicio que hemos venido manejando, ¿cierto? Entonces, con base en esa demanda nacional, hay que verificar si se cumple la demanda, ¿cierto? Habrá algunas condiciones como que el centro de distribución tiene, usted va a almacenar el 50% de lo que produce en un día común, ¿cierto? Habrá el costo de almacenar un empaque vacío. Un empaque es una bandejita de cartón donde van 12 juguitos, ¿cierto? Y es diferente almacenarlo vacío a almacenarlo ya con el jugo. Basados en ese esquema hay que proponer una mejora, ¿cierto? Porque entonces habrá una máquina cuello de botella, como lo vimos en el video, que era la NCX10, que rige la producción. Y basada en ese cuello de botella, pues se debe estandarizar o equilibrar el modelo para que todo funcione, digamos, con base en lo que produce esa máquina, de tal manera que no nos sirve producto en proceso, que era, digamos, el problema del video, que el robot producía mucho producto no terminado, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Entonces, no queremos que pase eso acá. Entonces, ese ejercicio lo explicaremos en la sesión de hoy 8, ¿cierto? Para mirarlo. Pues digamos que eso era como un adelanto. Eso era como un adelanto de lo que vamos a hacer ese día. Ok, profe, muchas gracias. Compañeros, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Miguel, puedes seguir adelante. Buenas noches, profe. Buenas Qué pena, noches. profe, una pregunta. La clase que tenemos con el profe la vamos a ver ¿por qué medio? O sea, por Creo que vía... con este Zoom, sí, ¿Por Zoom? sí. Ok, listo, profe. Era para saber bien, tener bien claro eso. Ese día hacemos un Gracias. cuento y cerramos pues, con todos los temas que nos dicen. Listo, profe. Gracias. ¿Qué más tenemos de preguntas? Carolina, ¿tú eres quien programa esa sesión de Zoom? No, señor, nosotros solamente tenemos Los cafés programados las tutoriales. sesiones de café tutoriales y los webinars. Ah, listo. Entonces me toca con Paloma. Sí, señor. Bueno. Ok. Bueno, a los compañeros les recuerdo, pues para que aprovechemos el espacio que tenemos en este momento, disponemos de más o menos 50 minutos para que planteen sus dudas y sus inquietudes. De no haber inquietudes, debemos cerrar la sesión. Entonces, por favor, para que se animen, pueden escribir las preguntas al chat
también, si lo desean. Hoy están tímidos, ustedes son muy activos. No, lo que pasa es que, bueno, soy Consuelo, la profe. ¿Cómo estás, Hola, Consuelo? Consuelo. ¿Sí me escuchan? No, realmente es que, digamos que una de las cosas que hemos tenido con el profe, y no es porque esté obviamente el profe ahí, sino que realmente con el profe hemos podido o sea, como que se da la clase, hacemos actividad y el profe va asesorando cada uno de los grupos. Entonces, a medida que vamos desarrollando los ejercicios, que eso es muy bueno, pues como que vamos resolviendo también las dudas que van surgiendo con los temas. Entonces, eso nos ha facilitado muchísimo más el tema pues del aprendizaje y el desarrollo de los talleres en clase también es muy bueno porque pues lo tenemos ahí a la mano al profe para pues para consultarle cualquier inquietud que tengamos. Entonces creo que eso es lo que realmente saco como muy bueno de la clase. Obviamente, eh, algo que yo tenía mucha duda con el tema de logística era que solo nos íbamos, de pronto pensé que solo nos íbamos a enfocar en solo el tema logístico como tal, obviamente centro de distribución, alistamiento de pedidos, el transporte y todo ese tipo de cosas. Y el hecho de que hayamos cogido, por ejemplo, lo del video de la vez pasada, que era acerca del libro de la meta, empezar a ver todo el tema de cuellos de botella y temas de producción, tomándolo como un todo y esa parte de la logística, ha hecho que realmente ahondemos muchísimo más en el tema. Entonces, eso ha sido muy positivo realmente con este módulo de logística, de distribución. Entonces, mil gracias, profe, también por eso. No sé qué opinan mis compañeros. Bueno, Consuelo, muchas gracias por esa apreciación, profe. Eso quiere decir que hay pocas dudas porque en la clase se desarrolla muy bien. Sin embargo, tenemos aquí a Juan Carlos que levanta la mano. Juan Carlos, sigue adelante. Juan Carlos, ¿tenías una pregunta? Sí, qué pena, me había dejado el micrófono apagado. Tranquilo. Profe, qué pena, veo que estás desarrollando como un taller para la siguiente clase. Sí. ¿Ese es entregable o ese es para desarrollar el ejercicio como tal? ¿Cómo así? No te entiendo. ¿Cómo es? El taller, el ejercicio que nos mostraste para desarrollar, para entender Sí. lo del cuello de botella que vimos en la clase anterior, ese taller es para resolver como tal, para hacer el ejercicio, o sea, ¿es un ejercicio o es un taller de entregar? No, es un taller para entregar, pero está más fácil que, por ejemplo, el último. El último está re largo. No, este está más fácil de pensarlo rápido. Ustedes Ah, que ok. son en productividad les va a quedar fácil. Ah, bueno, listo. Gracias, profe. Ok. Profe, Jason pregunta en el chat, dice que el trabajo de la siguiente clase va a llevar el hilo del mismo ejercicio de la distribución de los camiones. Sí, es relacionado, o sea, está relacionado con la demanda que hemos fijado, ¿cierto? Pero entonces va a ser ya de cuello de botella, o sea, identificar la máquina de cuello de botella para poder estandarizar toda la producción. Y eso pues nos va a reducir los costos logísticos. Ok. Jason, ¿quedó claro? Dice muchas gracias. Que mejor que no sean tan largos. Ok. No, ese no va a Listo. ser tan largo como los otros, sino va a ser más de análisis. Ah, ok. Perfecto. Y bueno, no sé si las cosas han sido demasiado claras, pues felicito, profe, porque parece que no hay dudas. Es- Demos 5 minuticos de espera. Ah, alguien levanta la mano, Omar Camilo, adelante. Profe, una consulta, pero más ya salida del tema de la clase, sino a su conocimiento, y es cómo uno en un rack de almacenamiento a materia prima que no tiene una medida estándar, ¿cómo puede sacar ubicaciones estipuladas para un sistema? Pero otra vez que, que estaba escuchando entrecortado.
digamos que ya es más de conocimiento, a ver si usted me puede aclarar el tema. Si yo tengo un rack de almacenamiento y un sistema, un software cualquiera me está pidiendo siempre que le indique cuántas ubicaciones le caben, pero la materia prima que tengo no es estándar y tiene diferentes medidas, ¿cuál es la forma más sencilla para poderlo realizar? Ah, pero es que va cambiando de dimensión la materia prima Sí, y el señor, software le pide las dimensiones. exactamente, pero pues entonces si yo tengo un estándar de, diga usted, 20 de ancho por 30 de largo, pero pues como todos los días llega algo distinto, ¿cómo lo Sí. puedo relacionar? ¿Cómo puedo hacer para yo poder tener un estándar de almacenamiento? No, ahí sí toca alimentar el software necesariamente si está cambiando materia prima, dimensiones. A pesar de que, digamos, el rack sea estándar en su dimensión, como usted está cambiando las medidas de lo que va a almacenar, no necesariamente hay que almacenar, alimentar el software. Ah, ok, o sea, nunca voy a poder tener como como un puntual de Él RAG, se no lo hay haga ninguna RAG. automático. Que él se lo Señor, haga automático. O sea, usted quisiera que se le hiciera automático esa operación. exactamente, o sea, que yo lo pique, digamos, le pongo el ejemplo, yo lo piqueara y me dijera, mándelo a esta ubicación, pero pues como todo es, digamos, son diferentes tamaños y diferentes diámetros, Sí, pues entonces no no, hay forma de hacerlo. toca dimensionarlo, toca irle metiendo las dimensiones necesariamente. ¿Hay alguna herramienta en el momento o no? Simplemente toca hacerlo manual. Eh, pues la herramienta es el software que me dice, ¿no? Pues ¿Qué sí, software es? Es un... está, Ah, sí, esa es la herramienta. ok, esa era, pues digamos que esa era mi inquietud porque pues tenemos un cuello de botella en el momento y quería saber que hay Pues es algo que más que si, se pudiera si no hacer. cambiara dimensiones, de pronto sí Sí, se podría, pero si estoy cambiando cada rato el tamaño de las cajas, me toca alimentar el software. ok, pues, mire, gracias. Listo. Ok, Omar, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o inquietud para planteársela al profesor? Bueno, pues parece que todo está claro, profe. Pues nada, estos espacios son para nosotros, la idea es aprovecharlos, pero pues si todo está clarísimo, pues debemos cerrar la sesión. No sé, los compañeros, profe, ¿qué opinan? Si definitivamente no hay dudas, deberíamos cerrar, pero pues llevamos apenas 18 minutos de sesión. No sé si ustedes quieren aprovechar pues para conversar un poco acerca del módulo mientras corre un poco más de tiempo, no sé. De pronto, a mí sí me gustaría, pues como vamos a desarrollar ese taller en clase y pues tiene que ver con cuellos de botella y eso, ¿cuál sería el enfoque que vamos a tener en esa clase para el manejo de esos cuellos de botella y eso? Porque digamos que yo sobre todo los veo es como en el tema de producción. Esos cuellos de botella que vamos a ver en el ejercicio son enfocados a cuellos de botella dentro del área de almacenamiento o algo así, o tienen que ver en el proceso productivo. Tiene que ver con el proceso productivo, pero es un problema de almacenamiento de producto no terminado. ¿Ves? Tratar un Ah, momentico. ya como, Sí, mira, acá está. Entonces, eh, ya, ok. en una empresa productora de jugo de naranja existen básicamente 5 máquinas. La primera produce los envases, la segunda las etiquetas, la tercera las tapas, la cuarta los empaques y la quinta produce el jugo de naranja. A continuación se presentan los datos relacionados con la producción hora de cada máquina a toda su capacidad y los costos de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, almacenar un envase vale 3 pesos, almacenar una etiqueta 1.5, almacenar una tapa 2 pesos, almacenar un empaque por 12, 3,5. Y esto es lo que se produce en una hora.
Y esto es lo que se produce de jugo en una hora. Cada envase tiene 300 centímetros cúbicos. Entonces, con esta capacidad y con esta producción, yo saco el número de jugos por hora. Pero en cada máquina produzco diferentes unidades. Esto digamos que sobrepasa lo que yo debería producir de acuerdo al cuello de botella, que puede ser alguna de estas máquinas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendré que verificar? Que la demanda se cumple, mirar qué pasa en una hora de trabajo con este esquema de producción, ¿cierto? Entonces yo saco, miro lo que me sobra acá, lo que me sobra acá, acá, acá. Con estos cálculos los costos de almacenamiento, ¿cierto? Entonces, por este lado estoy produciendo, por este lado estoy calculando costos logísticos, ¿no? Profe, se entendería, ay, qué pena interrumpir, profe, ¿se entendería que el proceso es en paralelo y al final hay un ensamble o algo así? Sí, sí, tu calidad, mirar cómo es el esquema más eficiente, ¿cierto? Entonces ustedes se van a dar cuenta que aquí pasa algo, que no está bien, ¿cierto? Estoy almacenando producto terminado como en la película. Producto en proceso, perdón. Producto en proceso. Entonces yo no puedo de pronto salir a vender una tapa, ¿no? Porque tengo que vender el jugo, ¿cierto? Listo, entonces, Es ¿qué como van si a hacer? fuera el cuello de botella la máquina, ¿o no? Sí, toca mirar ¿Qué es la cuál que es. tenemos? Ah, ya. Toca analizar Ok. cuál es. ¿Sí? Entonces, como se van a dar cuenta de esos problemas, ¿cierto? En la producción que me generan costos logísticos, voy a entrar en la parte 2 a solucionarlo. Entonces, ustedes van a proponer un sistema mejorado, ¿cierto? Entonces, para eso, pues identifican la máquina cuello botella, que es la restricción del sistema, y Sí. estandarizan toda la producción a esa máquina. Y proponen un sistema mejorado, vuelven y calculan los costos, y eso les debe dar más barato que el esquema inicial que teníamos acá, ¿cierto? Entonces, digamos que el ejercicio este es el esquema inicial, ustedes me van a dar uno mejorado, que además va a reducir costos de almacenamiento, ¿sí? Claro. Entonces es Listo. un ejercicio de producción que tiene que ver con costos de almacenamiento. Ah, ya. Ok, profe. Perfecto. ¿Listo? Bien, Consuelo. Juan Gracias, Carlos profe. Fernández tiene levantada la mano. Adelante. No, eso era más una pregunta como de interés personal, digámoslo así. A proximidades de que se construya o no un metro en Bogotá, pues bueno, no aplicaría para gestiones de logística de industria, pero profe, que pues considero que pronto es experto en el tema, que considera que es mejor el metro elevado o el subterráneo. Pregunto más, es una de interés personal, vuelvo y afirmo, sino que me gustaría saber más su opinión como experto en logística. Uy, pues lo que pasa es que, digamos, en los países que ya han pasado por esa experiencia de madurar sus sistemas de transporte, los BRT, los buses de transporte rápido como Transmilenio, en otros países a eso se le ha llamado sistemas premetro. Entonces, ¿cuál es la idea en los países desarrollados? Que sobre esas mismas vías fuera un metro, por ejemplo. Entonces, como ya son, digamos, se satura su capacidad, ¿no? Digamos que el Transmilenio más grande tiene una capacidad para 240 personas, el de 3 cuerpos. Un tren metro ya tiene una capacidad para 1000. Entonces, ¿qué pasa en los países pues que son más, ¿cómo diríamos? Más transparentes, menos corruptos, que no tienen contratos amarrados? Pues que esos son sistemas premetro y lo que hacen es sacar los buses de esas líneas. Entonces, imagínense la troncada al Caracas. Entonces, sacamos el Transmilenio de ahí, mandamos el metro por superficie, ¿cierto? Y generamos nuevas troncales donde esos buses que saqué del corredor principal van a ser los alimentadores. Entonces, si fuéramos de pronto un país más, pues donde hubiera transparencia, donde no hubiera problemas con la contratación, eso sería como lo que se debería hacer, que digamos por los troncales actuales de Transmilenio se mandara el metro
y los Transmilenios quedan alimentadores del metro. Pero como eso está, digamos, amarrado a contratos de largo plazo, ¿cierto? No se puede hacer así. Entonces, en ese orden de ideas y basado, digamos, en la experiencia internacional y cómo se construyó el metro de Medellín, uno diría, pues yo pensaría que es mejor un metro elevado. Un metro subterráneo es supremamente demorado y costoso. O sea, va a ser, no sé, puede ser 3 o 4 veces más costoso que un metro elevado, porque usted tiene que excavar, mover redes de acueducto, todas las redes que hayan por debajo, tiene que mandarlas más abajo. O sea, eso es pegarle a la infraestructura de la ciudad de una manera tenaz. Entonces, mientras que, por ejemplo, si usted lo hace por aire, pues es menos traumático, ¿no? Mm, Que, digamos, hay veces opinan sobre el sistema constructivo del metro, los que no son especialistas en transporte. Entonces, pues de pronto es muy fácil decir, no, lo mejor es subterráneo, pero ¿cuánto nos va a costar eso? ¿Cuánto se va a demorar? Fíjense que con el metro de Medellín, la ciudad duró rota 10 años, supuestamente iba a ser, y nosotros ya vivimos en Colombia esa experiencia, iba a ser el metro más barato de América Latina y el Caribe, supuestamente. Iba a valer $600 millones y se iba a demorar, no sé, como que 3 años. Pues resultó que a los 5 años se les acabó la plata, duró Medellín rota 5 años, hasta que tuvieron otra vez la plata para poder terminarlo. O sea, duró 10 años la construcción de eso, con la ciudad rota 5 años. Imagínense Bogotá en este momento rota 5 años. ¿Cómo sería el caos de transporte, no? Y la expectativa de que iba a ser el metro más barato de América Latina, pues resultó costando 6 veces más. O sea, se presupuestaba por $600 millones y resultó costando $3.600 millones. O sea, 6 veces lo que supuestamente iba a ser el metro más barato. Eso llevó a que Antioquia se endeudara hasta el año 2080 con el impuesto del tabaco y la gasolina. Hasta el año 2080 terminan de pagar su metro. Y eso que era un metro superficial, un metro subterráneo va a valer mucho más. Entonces, pues digamos, quienes opinan a veces de eso no dimensionan, ¿no? No dimensionan, digamos, la complejidad de lo que sería tenerlo subterráneo, mover todas las redes de la ciudad. Eso es muy complejo. Para mí sería más fácil hacerlo aéreo, el metro elevado. listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, por esa explicación. Bueno, compañeros, no sé si tienen más dudas acerca del módulo. Si no, Bien, en el chat vi como otra pregunta. en el chat dice Omar Camilo Machado, yo realicé una pregunta. Omar, ¿dónde hiciste la pregunta? ¿Al correo? No, nosotros verificamos unos momentos antes si no estaba. Si quieres compartirla con nosotros acá. No, la hice anterior al comentario que te hice. Profe, Ah, ok. es que quizás no me hice explicar bien sobre la pregunta que le hice anteriormente. Es cómo haría usted si no tiene definida la cantidad que puede recepcionar diaria para poder hacer una planificación. Pues con pronósticos, no sé si aprendieron a hacer pronósticos. Sí, es válido, pero digamos que nunca va a tener. ¿Le puedo mostrar mi pantalla un momento? Claro. Claro que sí. Buenas noches. Bueno. ¿Estás ahí, Omar? Mm,
Parece que al compartir pantalla se le cortó la conexión. Parece. Sí. Esperemos que vuelva a ingresar a ver. A ver, leemos lo que decían. Ah, ya vi la pregunta. Es que decía, quizás no me expliqué bien. Ahí está, otra vez. Eso. Dale, Omar. Perdón, es que no sé qué le pasó, se desconectó esto. No te Pues, preocupes. No sé si alcanzo a mirar, pero digamos que la pregunta era si, según los pronósticos que hay, obviamente que se tiene como un respaldo, un conocimiento de que se puede llegar a recibir, pero más de fondo yo quisiera saber si hay alguna herramienta puntual de que le dé a uno eso con exactitud, que si me llegan 1000 unidades, esas 1000 unidades las pueda recepcionar, o que me digan no que me digan un tanto, un poquito más, un poquito menos. Porque, ¿qué está pasando? Llega la materia prima al pulmón, por según el pronóstico que hay, pero en el momento que uno lo va a almacenar, no nos cabe. Y ya el pronóstico está dado. Esto pasa por las diferencias de tamaños que llegan. O sea, a ver, el pronóstico sí es, Es que si fueran cajas, pues tendría validez lo que su merced está planteando. Pero como son diámetros, como hay unas referencias que llegan mucho más gruesas, otras más delgadas, otras más densas, otras más anchas. sí. Entonces nunca va a poder promediarlo. Se puede hacer con desviaciones tardas, pero pues no da lo que les estoy diciendo. Bueno, ¿y qué quisieras vos? O sea, almacenar en la estantería de manera ordenada por referencias o donde haya un espacio. Exactamente. O sea, Digamos, actualmente es donde haya un espacio, ¿sabes? A eso se le llama almacenamiento a este momento es a ojo. a ojo. Pues O sea, digamos el sistema no le dice a dónde almacenar. No, señor, no hay la forma. Como le expliqué anteriormente, me da el espacio para poderle decir dónde los voy a ubicar, más Sí. no dónde los debo ubicar. O sea, eso se le llama almacenamiento caótico. Yo lo ubico donde haya un espacio libre. No tengo, digamos, como zonas asignadas para determinados productos, que es lo que vos quieres hacer. ¿Sí? El software da la forma de hacerlo, La pero como le posición digo, la materia prima que llega no deja pues, de realizar. diferentes dimensiones. Sí, señor. No, pues es que el problema es que cambia de dimensión. Toca estarlo alimentando. Pero, o sea, llega, por ejemplo, una caja. Vos tienes que dar la dimensión en el sistema de información para que él diga dónde colocarlo aquí. Más puntual, yo le ponía el ejemplo en cajas, pues porque lo que estábamos hablando, pero acá llega son rollos de tela, entonces digamos usted sale para una producción y tiene que comprar 50 metros, ¿sí? Pero esa referencia es más gruesa que la otra y más ancha. Entonces, pues, Sí, obviamente que lo tiene que ir alimentando, pero no hay como un antes para poderlo hacer. ¿Sí me explico? sí, sí, sí. Y que, y SAP, me dices que el software SAP. Sí, señor. Él me deja ubicarlo, pero no me deja pronosticar, o sea, no me dice ubíquelo tan lado. Y entonces, ¿cómo controlas desde el software dónde está la tela? Digamos, la tela murada que compraste hace En el 3 días. momento que sale la orden de producción, él me indica en qué ubicación debo ir a buscarlo, ¿sí? O Para sea, que sí sea lo está para el alistamiento. sí lo Pero tiene eso, ubicado por él sí, columna y estantería. exacto, sí. Él lo guarda. Pero todo ese proceso se hace sobre el recorrido, no antes como debería ser. O sea, que automáticamente él me dijera, ubíquelo en tal referencia. Mi pregunta iba a eso, ¿hay alguna O herramienta sea, en este ubíquelo en momento? tal posición. Exactamente, que me diga ubíquelo en tal posición. No lo permite por las medidas que le estoy diciendo,
Por eso preguntaba si había alguna otra herramienta que se pueda utilizar para poderlo hacer. Tocaría mirar, o sea, en este momento, digamos, llega el rollo de tela y donde ustedes vean que cabe, ahí lo ponen. Puntualmente, y esa información se le alimenta en el sistema, en el software. Ah, ustedes tienen que guardar pasillo, columna y fila. ¿Dónde lo Exactamente, dejaron? sí. Pero el deber ser es que fuera antes. ¿Y esos rollos de tela están con código de barras o...? Sí, señor, tienen un picking. ¿Y con ese picking no coge de una vez todo? No, no, profe, porque digamos que ese picking toca hacerlo ya cuando la mercancía entra al centro de distribución. Cuando la mercancía está es donde se empieza a hacer todo manual, pero imagínense que cuando llegan 1000 unidades de rollos, pues hacerlo uno a uno se vuelve un poco tedioso. Digamos que la operación del día a día, pero Por eso, ¿y por código de barras no deja? no, señor. Yo no puedo, no tiene cada rollo su identificador de código de barras. Sí lo tiene, pero lo que le digo es ya hecho, se realiza el código de barras después de. El antes es el código de barras del proveedor, Ajá. pero ese código de barras no me da, me da información de la referencia, pero más del otro lado, no de acá. Mm. Y ese código de barras del proveedor no se puede homologar en el sistema de ustedes para que cuando entrara también, cuando entrara el rollo, también cogiera ese código y yo no tuviera que estar metiendo la información. O sea que esa es la pregunta que yo le hacía. Digamos, eso sería buenísimo. Pero no bota, digamos que no da información de dónde ubicarlo tampoco. Independiente que me vote qué referencia es, no me da la ubicación. Porque el proveedor no sabe dónde yo lo voy a ubicar. No, pero es que la idea es que el sistema, una vez usted guarda, digamos, el rollo de tela, en ese momento es donde él guarda la ubicación donde dejó el rollo de tela. Sí, exacto. Pero ya cuando lo almaceno, cuando O sea, entra a que recepción, me o sea diga que quede en un... dónde almacenarlo. No, porque usted almacena donde haya un espacio libre, ¿verdad? En este momento sí, y esa era la pregunta. No sé si hay alguna herramienta que me diga, si yo le digamos, me diga Que me diga dónde dejar, dónde ir a ponerlo. exacto. No, no se supone que la lógica es que yo almaceno, cuando es almacenamiento caótico, yo almaceno donde haya un espacio y ahí me queda referenciada la posición. Entonces, cuando necesite ese rollo de tela, esa materia prima, lo busco por sistema y me dice, ah, sí, está en tal parte. No al revés, no que yo entre con la tela y me diga, ay, vaya y guarde la tal parte. No, o sea, yo almaceno donde quepa. No hay ningún software que uno, digamos, que le dé las dimensiones del rack y me indique qué espacio tengo, pues, digamos, si lo puede hacer. O sea, que le Porque, vaya pues, mirando la digamos, ocupación, señor, que vaya mirando la ocupación del rack. exactamente, porque me diga antes de, porque, pues, si usted me dice que es almacenamiento caótico, pues, la parte operacional nunca se va a poder terminar. Ajá. Entonces, ahí donde está el lío. Digamos que nunca he podido llegar a saber de pronto de una herramienta que por medidas y por ocupaciones lo pueda tener. No, tocaría ya con antenas de radiofrecuencia o algo así, que le dijera, no, usted puede almacenar este rollo que entró de tal parte, pero entrando el rollo debería ir pues, ya referenciado con una etiqueta para poder hacer algo así. Ok, o sea, sí, ahí toca desarrollarlo, sería. No hay Sí, ninguna que sea estándar en este momento que se pueda coger. no, no, pues Ok, usualmente es así como me lo describe. Entra el producto, yo lo almaceno en cualquier espacio que pueda almacenarlo y ahí me queda referenciado, digamos, con las coordenadas para cuando yo necesite ir a sacarlo. sí, sí, en este momento es así, De todas formas, pero hacerlo automático iría con un código de barras, pero eso me lo dice hacen, que lo hacen después de. eso se hace en otra área, pero porque las medidas son estándar. Entonces ya con el código, digamos, ya generado la referencia, pues tiene todo
el conocimiento dónde caben esas medidas y automáticamente se las va y se las arroja. ¿Y Dígame, qué métalas, pasa? métalas acá. ¿Y qué pasaría si entrando yo le diera un código de barras? ¿No? No me, de igual manera no me daría la ubicación, que es el problema que tenemos ahorita. Ah, sí. Sí, porque... No, pero igual como es un almacenamiento caótico, se almacena en cualquier espacio, ¿no? Necesita... Sí, ¿Para qué le sirve el sistema de información? Para saber las coordenadas donde dejó la materia prima o determinado rollo de tela. Ya. ya. O sea que el Que el precio. sistema le diga, no, vaya y guarda en la estantería número 3 o en la estantería León. No, Listo, pues se profe. almacena. Sí. Sí, el almacenamiento caótico funciona así. Ok, profe. Mil gracias. Listo. ¿Listo? Bueno, entonces nos quedan 20 minutos, compañeros. Si alguien tiene alguna otra duda o profe quiere puntualizar en algo más. No, por el momento no. No, Bueno, muchas compañeros. gracias. Entonces, pues nada, si no hay más dudas, entonces debemos cerrar la sesión. Agradecerle a todos ustedes su puntual asistencia. Profesor Carlos, muchísimas gracias por su tiempo. Y nada, convidarlos a que sigan participando en nuestros cafés tutoriales y en nuestro webinar. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. Listo. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Feliz Bueno, noche. chao. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, Chao. Muchas gracias. chao. Chao. Gracias. Bueno, chao.